amigos de la web, hoy estamos otra vez con otro videoprograma con David Parcerisa. Hola David. Hola amigo, aquí estamos. Pues mira, decirle a la gente que nos está viendo que el sábado 29 de marzo en el centro Elsa, quien quiera que venga a vernos, que tú vas a estar ahí dando pues una charla de 2 horas, que es continuada la charla del tema del videoprograma anterior, que el que no la haya visto que se lo mire, para ahora ver cómo vamos a continuar con este segundo videoprograma. Y en la primera charla lo enfoquemos más al tema Anunnaki, y ahora vamos a enfocarlo un poco más al tema Anunnaki, pero más en la sociedad que ya está aquí en el planeta Tierra, que vive, ¿no?, los famosos Illuminati, pero vamos a ver cómo incide dentro de la sociedad, ¿no? Porque aquí yo creo que habría que definir un poco quiénes son los Illuminati, porque la gente habla de los iluminados de Baviera, ¿no? Y luego habla también de iluminados, como pudo ser, ¿cómo se llamaba este noble, ¿cómo se llama, italiano? Leonardo da Vinci, ¿no? Que fue un iluminado, un Illuminati, y hoy en día la sociedad habla por Illuminati, pues gente dominada por reptiles, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, o draconianos. Explícanos un poco cómo lo entiendes tú este tema. Yo entiendo el tema Illuminati, la gente asocia, yo creo que bastante erróneamente con los Illuminati de Baviera, con el señor Adam Weishaupt. Y en realidad yo creo que eso es solamente un 5% del todo. Es decir, está claro que sí, que los Illuminati de Baviera estaban de alguna forma relacionados con el poder y con esos planes de dominación mundial, de hacer derrocar todos los estados para implantar ese orden mundial, ese gobierno único, con moneda única y con una forma de monitorización de la sociedad que hoy sería aplicable al chip. Lo que pasa es que el tema del chip ya ha llegado a un punto con la tecnología que tienen que ya no necesitan, creo yo, insertarlo conscientemente, te lo pueden meter a través de un mosquito. Hace pocos años fabricaron un mosquito mecánico capaz de implantarte el chip, pero es que hoy en día ya pueden, con la tecnología que tienen, a través de una serie de electrodos y tecnología de, nanotecnología, pueden monitorear a un mosquito real, no mecánico, y hacer que ese mosquito vaya a ti, al blanco que ellos eligen, y inocularte pues el RFID, el famoso RFID, que es un sistema que opera a través de todo el sistema nervioso, a través de impulsos eléctricos, pues no necesariamente tienen que implantarte nada en el cerebro. Puede desplazarse dentro de tu cuerpo incluso, pero el RFID sería más a través de estímulos eléctricos por el sistema nervioso y pueden llegar a controlar tu voluntad, pueden llegar digamos, enviar órdenes al cerebro para que tú actúes de una determinada forma. Hombre, si eso es así, apaga y vámonos, porque realmente ya dejas de ser tú mismo. Si, por ejemplo, me implantan a mí, yo dejo de ser David Parcerisa, probablemente, porque estamos hablando de una tecnología capaz de realmente doblegar tu voluntad, a no ser que conozcamos algo, alguna forma de contrarrestar a nivel biológico. ¿Por qué no? Puede ser que exista alguna técnica para neutralizar estos efectos. Hay quien incluso ha postulado, a través de descargas eléctricas, se podría llegar a, digamos, quemar, fundir, eso sería la palabra, fundir este chip, el RFID. Sin embargo, esta gente, estamos hablando de una élite capaz de incluso anticiparse a los propios pensamientos. Imagínate tener una sala de ordenadores que están conectados al mismo tiempo con los satélites y que pueden saber constantemente con un sistema GPS dónde estás. Pueden localizarte en cualquier momento, dónde estás, qué haces, qué piensas, qué sientes, dónde has estado, dónde vas a estar. Entonces, claro, por mucho que tú puedas planificar algún tipo de técnica para neutralizar este chip que llevas dentro, ellos pueden anticiparse y simplemente apagar el sistema. Es decir, ellos pueden programar algún tipo de frecuencia dentro de tu cuerpo para que, por ejemplo, producir una descarga que pueda parar el corazón. Mueres de un infarto natural. De natural nada, te han matado. O sea, asesinato puro y duro. Entonces, claro, es un tema
muy, muy difícil. Pero bueno, creo que me he apartado un poco de la cuestión que me planteabas. No, puede seguir. Luego si quieres retomamos. Por ejemplo, el DNI español tiene el chip, ¿no? El RIF. Los móviles tienen el RIF. Sabemos que tenemos la tecnología HARP, que es de radiofrecuencia, y realmente teniendo tú ya en tu cartera, vas andando y ya llevas el DNI español, por decirlo de alguna manera, o llevas el móvil, ellos totalmente te tienen localizado y realmente ya podrían hacer esa descarga que tú dices, que comentas, porque estamos ya rodeados de chips. Ese es un gran problema. Por supuesto, por eso yo cada día abogo más por ir hacia un proceso de interiorización, saber un poco apagar el interruptor de la mente, porque desde la mente no vamos a llegar a ningún sitio. Es decir, nos vamos perdiendo de un lado para otro, buscando por aquí, buscando por ahí, buscando información. La información solamente tiene una utilidad, que es despertar y tomar conciencia. A veces a través de la oscuridad, a través de denunciar cosas oscuras, es como se ilumina a una persona, es como se consigue, digamos, un estado de alerta, un permanente estado de alerta, y al mismo tiempo te obliga a dirigir tu mirada hacia el interior, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso te das cuenta que a través de la meditación, a través de apagar el interruptor de la mente, realmente hay una inteligencia emocional mucho más poderosa. Llámalo inteligencia del subconsciente. El subconsciente, digamos, el inconveniente que tiene es que no entiende de derecha a izquierda o del 10 al 20. No se rige, no se puede, por ejemplo, ubicar en espacios físicos. Es un tipo de inteligencia por osmosis, o sea, asimilas la información por osmosis. Entonces, yo creo que es mucho más interesante que a nivel intelectual, porque es el mensaje universal que tú, bajo ese estado de relajación, puedes llegar a conectarte con realidades superiores, más allá de lo que la mente puede llegar a concebir. Entonces yo creo que deberíamos de entrar un poco en ese ruedo, en ese proceso de espiritualidad, de buscar dentro, pero no buscar intencionadamente, es decir, es simplemente apagar off la mente y fluir con el universo, porque realmente estamos capacitados, incluso a nivel genético. No hay que olvidar que las cadenas del ADN son frecuencias de vibración, son captadores y emisores universales. Entonces, ponerse un poco en ese estado, stand-by, pero que al mismo tiempo trabajas a nivel de realidades emocionales. Y en ese proceso es como nosotros podemos neutralizar el ataque de montones de virus y de porquerías que nos están lanzando a través de los chemtrails, las famosas trazas químicas, que se ha dicho mil cosas sobre el tema, de que si son nanorobots, nanotecnología, que pueden llegar a introducirse mientras respiramos o por cualquier sitio, y pues que pueden producirnos cualquier tipo de enfermedad. Se habla también de los morguellons, unos organismos que pueden llegar pues a producir cáncer, a producir cualquier tipo de locura. Pero claro, como digo, yo creo que la única arma que tenemos, y es la mejor, es la capacidad de imaginar. Porque todo lo que imaginamos se hace realidad. Entonces, claro, mucha gente ve el tema de las conspiraciones y dice, bueno, es que no hay nada que hacer, estamos a merced de estos poderes fácticos. Eso es falso. Realmente el futuro no es mañana, es ahora. El futuro es ahora, lo construimos a cada momento. Por lo tanto, yo creo en el poder de la imaginación, porque todo lo que se hace real antes se ha imaginado. El arquitecto no va a levantar ningún edificio sin antes configurarlo, dibujarlo y trabajarlo a nivel técnico. Entonces, simplemente es eso, saber utilizar esa visualización. Yo creo que es muy importante los ejercicios meditativos que implican visualizar que estás dentro de un huevo, estás una especie dentro de una burbuja, pero no una burbuja dentro de la Matrix, sino una burbuja cósmica, una burbuja en la que de alguna forma le dices al mal, entre tú y yo está Dios, entre tú y yo hay esa fuerza creadora, ese gran, como dicen los masones, el gran arquitecto cósmico. Pero bueno, no está mal la concepción, es esa, porque realmente estamos hablando de una entidad que realmente sí existe, que yo creo que sí,
es realmente un arquitecto, es decir, configura el universo de tal manera que todas las formas de vida estén alineadas, estén conectadas con unas fuerzas invisibles, ¿no? Los físicos están buscando, pues, ¿cómo lo llaman? Lo llaman, ahora se me ha ido... La partícula esta tan pequeñita, ¿no? Sí, la llaman la partícula de Dios, ¿no? Sí, pero no se dan cuenta que esa partícula quizás esté en los espacios vacíos. O sea, el espacio entre el espacio, ¿no? Entonces, a veces son energías que queremos ver, pero solo vemos aquello que nosotros queremos ver. Los físicos están centrando la atención en partículas que probablemente tienen más que ver con la materia y no con la energía, que es lo que hay detrás de la materia. La energía es la madre de la materia. ¿Y qué es la energía sino pues la visualización, la imaginación? Volvemos al cabo del camino. Primero tenemos que, de alguna forma, darnos cuenta de que somos seres co-creadores, que podemos programar nuestra propia realidad, que no existe el otro, no existe el otro. Entonces, claro, la gente tiene que entender que no existe una realidad externa, aunque lo parezca. La gente dice, caramba, nos van a meter el chip, pues vamos a una sociedad orwelliana, ¿no? Como 1984, o de, por ejemplo, parecido a las obras de Aldous Huxley, ¿no? El mundo feliz, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente cree que hay una realidad externa a uno mismo que te va a coger y te va a dominar y es una amenaza, ¿no? Lo externo es una amenaza, siempre una amenaza. No, pues es que son aspectos de ti mismo, aspectos no resueltos de ti mismo. ¿Hoy en día es posible ser feliz? Por supuesto que sí. El problema es que no nos lo creemos, no nos creemos ni merecedores ni poseedores de este poder magnífico que tenemos aquí dentro. Y este es uno de los temas que voy a tocar en mi próxima conferencia, sobre este poder que tenemos para ser libres, para liberarnos de estos poderes fácticos y empezar a entender que no existe una realidad externa, aunque lo parezca. Muchas veces la gente se puede llevar a una impresión de que nosotros los que investigamos estos temas y divulgamos cosas tan bárbaras, porque es así, son cosas muy fuertes las que contamos y que muchas veces pues nos toman por zumbaos, nos toman por locos y es normal, es decir, están en su derecho a pensar eso, porque a mí, yo que llevo 25 años estudiando todos los enigmas de la humanidad, aún hoy, a mis casi 40 años, me sorprendo, me quedo completamente inválido, o sea, pasmado sería la palabra, ante noticias que te dejan completamente exangüe, ¿no? Y claro, imagínate, yo a veces hablo con gente que no ha oído hablar nunca de ovnis y me preguntan cosas y empiezo a contarles cosas de física cuántica y de puertas dimensionales y de seres interdimensionales. Y me miran así y me dicen, este tío está zumbado. Y yo pienso, es que es normal. O sea, están en todo su derecho a pensar que estás loco, porque ellos no puedes pretender que en 5 minutos comprendan 25 años de trayectoria de mi vida. Yo he tardado 25 años a llegar hasta aquí. Y ha sido un camino larguísimo, larguísimo, bueno, lo que diríamos vulgarmente, de pajas mentales, de un trabajo tremendo, de rebanarte los sesos, esa sería la palabra, para intentar entender racionalmente, entre comillas, realidades que nos superan infinitamente. Y uno se da cuenta, pues eso, que vivimos en un universo infinito en que todo es posible. Todo es posible. Aquí es donde yo quiero llegar. Deberíamos de intentar no ser radicales ni nada, ni fanáticos, mucho menos fanáticos. Tenemos que desarrollar, digamos, una intuición para estar abiertos a todo, no juzgar, sobre todo, no juzgar, no reducir todo simplemente al bien o al mal, eso está bien, eso no está bien. El universo simplemente hay una serie de leyes que nos rigen, estamos sujetos a estas leyes y realmente debemos intentar comprenderlas. Yo creo que intentar comprender estas leyes es la única cosa que deberíamos de intentar. El resto viene solo, el resto estoy seguro que viene solo. Y el conocimiento, la sabiduría, claro, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría ya es saber aplicar la teoría que has aprendido anteriormente. Y eso es muy difícil. Bueno, llegados a este punto yo quiero decir que somos un ordenador biológico y nos implantan unos virus. Pero si tú miras cualquier sistema operativo como Windows, Apple, tienen lo que se llaman puertas traseras.
¿no? Pues la gente con la meditación, o como dices tú, con ser coherente del día a día, tienes esas puertas traseras para desconectarte de ese programa. Con lo cual puedes buscar tu potencial, empoderarte de uno mismo y hacer 100% tu potencial infinito. Es decir, poder crear tu realidad. Eso es una cosa para que la gente tenga más o menos idea que tampoco estamos tan locos como, como nos dicen, ¿no? Realmente hay una puerta trasera. Y luego ya, siguiendo con lo que estamos retomando al principio, ¿qué diferencia? Porque tú en el videoprograma anterior dijiste que los Illuminati de Baviera tenían que ver con la familia real inglesa, ¿no? Entonces, claro, ¿puedes definir un poco ahí los Illuminatis auténticos, los de Baviera y lo que hoy en día hay? Bueno, es que es muy difícil, pero hay una serie de analogías genéticas, ¿no? Es decir, como ya te dije en la otra entrevista, pues bueno, se ha podido saber que George Bush tiene una vinculación genética familiar clarísima, pues con la reina de Inglaterra. Es decir, la monarquía europea, que mayoritariamente tendría su origen en Francia, en el sur de Francia, que de ahí habían surgido los reyes, los merovingios, ¿no? Pero estos ya habrían venido precisamente de toda la zona de los judíos, ¿no? Entonces, bueno, ahí la cosa es muy complicada porque yo creo que la única forma de llegar hasta el fondo de la madriguera es entender el interés que tenían estos dioses antiguos en mantener estas líneas de sangre. Entonces nada más ves la Biblia mismo ya te dice que Abraham tenía que tener relaciones sexuales pues con sus hijas y con sus parientes más próximos. Entonces siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Estas líneas genéticas se van mezclando con los de su propia familia. Es lo que hoy en día llamaríamos incesto. Y es a través de eso que, al romperse esa ley sagrada que Yahvé había, otorgado como algo irrompible, pues parece ser que se perdió un pequeño remanente, cuidado, un pequeño remanente de esa cadena que él pretendía que no se rompiera, se rompió. Y lo que los dioses considerarían, algo para nosotros sería racismo, ellos dirían que es pues una especie de contaminación genética, fíjate. O sea, si yo tengo una raza determinada y me junto con, por ejemplo, una hija tuya que tiene otra estirpe, pues eso ya implica una contaminación de esa genética que ellos buscan. Pues debido a eso, fue la razón de por qué Enlil, el dios comandante, como hemos dicho antes, Anunnaki, que tenía, digamos, la máxima potestad para dominar el mundo, se apoderó de las mentes de una Alemania a principios del siglo XX, sobre todo especialmente los años 30, instaurando este tal Yahvé Enlil, una serie de logias más o menos mágico-esotéricas, que aquello, bueno, era una eclosión casi sectaria que hubo, como digo, en Alemania en esa época, que bueno, hasta que finalmente pues surgieron sociedades secretas como la Sociedad de Tul o las Hermanas de la Luz, que luego derivó en la Sociedad Brill, y ahí fueron pasto de estas entidades Anunnaki, que canalizaron, operando desde la clandestinidad, porque los Anunnaki llega un momento en la historia, después de una serie de bombas atómicas, podríamos llamar energía atómica, que detonaron en la península de Sinai, que a partir de ese momento arrasan Sumeria, acaban con la civilización sumeria y desaparecen. Parece ser que los últimos vestigios que quedaron de estos dioses Anunnaki fueron concretamente en el Perú y en la cordillera de los Andes, donde parece que ahí extrajeron ciertos minerales, y de ahí los Anunnaki desaparecen. ¿Desaparecen o acaso siguen operando en la clandestinidad? Que eso es mi teoría personal. Entonces, en esa clandestinidad significa que ellos siguen controlando a la humanidad desde otro plano, desde otra realidad. No podemos verlos, no podemos percibirlos, pero están ahí. Y en ese, detrás del telón, es como consiguieron luego, a principios del siglo XX, como digo, apoderarse de las mentes de una serie de médiums y de psíquicos que llegaron a desembocar en Sociedad Tul, Sociedad Brill, y que fueron el germen
del nazismo. Y ahí es donde efectivamente los Anunnaki controlaron a este señor, a Adolf Hitler, para hacer lo que hizo, engañar. Un judío, ¿no? O sea, para que veas que ahí se relía todo un poquito y se va poniendo cada vez peor. Es que fíjate que precisamente es a lo que yo iba, precisamente por haber cometido ese pecado, de contaminarse los judíos, esa raza que a ellos les interesaba perpetuar, por haber cometido ese error, fue la razón de por qué luego le mandó a Hitler a acabar con los judíos. Por eso, por venganza. Porque cuando tú estudias cómo se comportaba este ser en Lil, te das cuenta de que es un ser extremadamente vengativo. Cuando, por ejemplo, liberó a los israelitas cuando estaban presos por el faraón egipcio y salen de Egipto, les salen al paso los amalecitas. Y dice los textos, pasaron siglos, pero Yahvé aún se acordaba de que les habían barrado el paso y hubo una serie de bajas, ¿no? Unas escaramuzas, evidentemente. Entonces dice, no solo se olvidó, sino que mandó ejércitos para que acabaran con los amalecitas. Se cargaron a todo un pueblo. Y eso evidentemente, fue porque Yahvé se lo mandó al pueblo judío, ¿no? Entonces, es ese sentido vengativo, cruel, espantoso que tenía Enlil, que ves cómo se refleja también en la era nazi. Los nazis realmente hicieron esas matanzas precisamente por eso, para acabar con una parte de los judíos que habían cometido ese acto de traición, ¿no? De haberse mezclado, encontrando en la raza aria pura pues los genes que él quería perpetuar. Y ahora ya, antes hemos hablado un poquito del tema, cuando hablamos ya de raza blanca y otras razas en otras partes del mundo, yo me voy a fijar en lo que pasa en la tele. Yo soy de raza blanca, ¿no? Pero yo en cambio tengo un sentimiento que cuando estoy viendo, por ejemplo, ayer había una noticia que en México, por ejemplo, se estaba vendiendo a niños solamente por si los querían matar o los querían violar, ¿no? Que había un tráfico de niños en ese tema. Entonces tú dices, qué mal está el mundo, qué mal me encuentro cada vez que escucho este tipo de noticias, ¿no? Y se puede decir que yo tengo un sentimiento, pero si tú coges estas razas blancas auténticas, parece ser que no tienen sentimientos, que realmente a ellos les importa una mierda lo que está sucediendo. Porque aparte de que son los que mandan y son los que manejan el mundo, parecen más bien, se puede decir cibos, clones, híbridos, llámalos como te dé la gana, pero son unas personas que parece que no tienen sentimiento, sí, y están acabando con el planeta. Sí, es lo que te dije antes, ¿no? Siempre la raza blanca caucásica ha sido la que ha sometido a los pueblos indígenas, a los aborígenes y a la raza negra, ¿eh? Entonces, y ahora muchas veces dicen, no, es que los negros es que tienen muy mala leche. Digo, joder, como para no tener mala leche, ¿no? O sea, un pueblo que ha sido esclavizado, hombre, lógicamente eso genera una serie, pues, de conductas que se transmiten de padres a hijos y que se transmiten en los genes. Es normal que digamos, esta raza esté realmente, lo que diríamos, cabreada, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos encontramos con lo mismo. Hay como una especie de gen supresor de ciertas emociones. Efectivamente, estás en lo cierto. Es que a mí me recuerda un poco la raza blanca, o vamos a hablar de ufología un poco, los típicos grises o los típicos blancos estos así raritos, como digo yo. Es que van siempre mezclados. Hay un montón de abducidos que han visto a los grises con reptilianos y con nórdicos, todos juntos, toda la peña. O sea, ahí pues se ve como primeramente los reptilianos sometieron a estas razas grises, estos seres pequeñitos de 1,20 m que parece que procederían en principio de Zeta Reticuli, y eso fue uno de los primeros en reportar todo esto, la abducción del matrimonio de Betty Barney Hill, ¿no? Que fueron los primeros en configurar ese mapa, en donde pues faltaban algunos años para que la astronomía oficial acababa de configurar por completo pues la configuración de esas líneas, ¿no? Que luego una profesora simplemente de colegio, se llamaba Marjorie Fish, que era pues una astrónoma aficionada, no tenía, digamos, ni siquiera el título, acabó de, pues, tras diversos estudios astronómicos, de configurar todas esas estrellas, ¿no?
y que además iban todas alineadas, como conformando una especie de rutas comerciales, decía Betty Hill, ¿no? Decía que todas esas líneas marcaban los puntos donde ellos iban visitando, ¿no? estos grises, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue la primera referencia que tuvimos de matrimonio Hill en relación al origen de los grises, ¿no? Que sería Zeta Reticuli. Y ahí parece ser que estos seres fueron sometidos por los reptilianos, ¿no? Los grandes matones del universo, o al menos de esta galaxia que conocemos, ¿no? Y estos seres pues están operando precisamente pues al servicio de los reptilianos. Es decir, lo que pasa es que han sido modificados genéticamente. Estos grises son todos iguales, son como clones. Todos tienen la misma estatura o muy parecida. Las mismas cabezas que son realmente macrocéfalos, es decir, tienen una capacidad de cerebro enorme y es como si hubiesen sido creados por estos reptiles para tener una serie de capacidades de almacenaje de datos. Son seres creados precisamente para almacenar material biológico. Los grises se dedican a eso. Se dedican a abducir, a crear un banco de genes y a experimentar con mujeres humanas, sobre todo. También a veces trabajan con esperma masculino, pero normalmente lo que hacen son inseminaciones artificiales para probar de crear estas nuevas razas híbridas. No sabemos en última instancia qué es lo que están preparando, pero hay muchos estudios al respecto y yo creo que pondría a la cabeza de ellos al profesor David Jacobs. David Jacobs, que es una eminencia en ese tema, quizás es uno de los hombres que más sabe en el mundo sobre las abducciones y que está vivo, porque luego tuvimos también a Pat Hopkins, que ya falleció, y al profesor en psiquiatría de Harvard, John Mack, ambos muertos ya. Este último en extrañas circunstancias, por cierto. Pero como digo, así, pues, aún en activo, pues el profesor Jacobs creo que es una de las personas que más saben en el mundo sobre este tema. Y él cree que el tema va a estallar en cualquier momento. O sea, tú le preguntas y te dice, no, es que el tema está en que hay ya millones de híbridos entre nosotros. Hay millones que están infiltrados y que sabemos perfectamente que los bebés que de alguna forma se parecen más a ellos, un aspecto más de grises, cabeza un poco más abombada de lo normal, los ojos más grandes de lo normales, etc., abortan. Los hacen desaparecer, abducen a las mujeres, les sacan el feto y lo desarrollan artificialmente en sus naves. Pero los niños que se parecen más a nosotros en apariencia, los dejan nacer en la Tierra, los dejan desarrollar en nuestra sociedad, infiltrados. Ahora vete a saber tú cuántos millones habrá, y no ya niños, sino adultos. A lo mejor hace, yo qué sé, 100 años ya, o 50 años que están entre nosotros ya, o metidos, vete a saber, en puestos de poder. No lo sabemos. ¿Cuál es la intención? Es un tema complicadísimo, porque implica muchas razas, muchísimas razas extraterrestres interdimensionales, y hay muchos subtipos de grises. Y parece ser, e incluso Alex Collier lo cuenta, que los andromedanos le revelaron que hay muchas razas de grises y con diferentes intenciones y que no todos son hostiles hacia el ser humano. Es decir, hasta ahora hemos considerado que detrás de las abducciones hay un plan maligno, porque evidentemente es una violación total de la libertad del ser humano, ¿no? Que te cojan, que te metan en una nave, que te tumben en una camilla y empiecen a experimentar contigo. Empiecen a introducirte objetos dentro del cuerpo, te hacen extracciones y encima a las mujeres las inseminan, las dejan embarazadas. Y eso hay enorme documentación. Para aquel que no lo sepa, por favor, que busque información porque es evidente. Es decir, hay ecografías, hay un montón de evidencias. No son cuatro tontos los que hablan de esto. Son médicos, son científicos, gente con una formación muy, muy importante. Entonces, aquel que no lo sepa, que se documente. Es un tema importantísimo para el ser humano. ¿Por qué? Pues porque están, de alguna forma, manipulándonos genéticamente. No sabemos con qué fines. Ni siquiera David Jacobs tiene la respuesta final a eso. Es decir, parece que están, de alguna forma, buscando una raza entrecruzada entre varias, ¿no? Claro, nosotros decimos, no, entre ellos y nosotros, pero ¿cuáles de ellos?
porque hay muchísimas razas. O sea, el tema es complicadísimo y las implicaciones que tiene para mí es un tema vital ahora mismo y es una de las conspiraciones más grandes de todos los tiempos. Y hay que tener en cuenta una cosa, que normalmente abducen a blancos, supuestos arios, y que tienen ese poder en la sangre. Que ese es otro tema. Normalmente no se suele hacer con otras subrazas. Yo ahora mismo tengo 3 dominicanos que se han puesto en contacto conmigo y que están sufriendo abducciones desde los 12 años. Y conozco gente de razas, digamos, más negroides Sí. o relacionadas con tribus, oye, que también sufren abducciones. Es decir, el tema es amplísimo. Y sobre las intenciones, que si los abducidos siempre pues detrás hay algo maligno, pues no sé hasta qué punto, porque yo he conocido gente que ha sido abducida y que sus vidas han mejorado. O sea, mira, yo creo que los hechos es lo que determina la benevolencia o malignidad de lo que hay detrás. Los hechos. Hay contactados que dicen, yo he contactado con unos seres que me han prometido que me van a ayudar, y caen en la pobreza absoluta, en la ruina económica y acaban fatal, viviendo en la calle. Y hay casos pues que realmente pues ha sido todo lo contrario, sus vidas han cambiado para bien. Ahora ha salido ese político, Simon Parkes, tremendo. Creo que no sé quién aquí en idioma español está traduciéndolo, Fabio Complejo. Es uno de los que ahora trabaja más en traducir al inglés todas estas entrevistas, ¿no? Pero que es muy interesante lo que cuenta Simon Parkes, ¿no? Porque es un político, fíjate, inglés, que pues ha salido a los medios de comunicación, en prensa y en internet, pues reconociendo que lleva, pues desde que era pequeño, abducido un promedio de 4 veces al año. Abducido por unos seres que creo que llama mantinianos. ¿Por qué? Pues porque parecen como una mantis religiosa, que van así, con unas patas, unas garras. Y hace gracia ver los vídeos, ¿no? Porque lo ves a ese señor con sus gafas tan serio, tan de eso, y al lado salen esos seres que parecen insectos y el tío ahí te lo explica con esa naturalidad, ¿no? Y no, él dice que desde que tenía 6 meses contactó con una criatura femenina, una especie de entidad madre, y que lo cogió con sus garras cuando tenía solo 6 meses y se comunicó mentalmente con él y le dijo, oye, yo soy tu madre real, ¿no? Tu madre espiritual, ¿no? Dice que el chaval lo recuerda perfectamente y muestra este señor un montón de dibujos de estas entidades, y dice, porque luego le preguntan, ¿cuáles son para ti las razas más positivas o más beneficiosas para el ser humano? Y dice, mi respuesta no será la que vosotros esperáis. Y responde, los mantinianos son una raza beneficiosa para el ser humano. Cuando normalmente la gente tiene la idea contraria, de que estos seres son insectoides, manipuladores, especie de larvas que vienen aquí para aprovecharse de nosotros en confabulación con los reptilianos. Sin embargo, este señor, Simon Parkes, yo creo que tiene bastante credibilidad. Se ve una persona, evidentemente, de loco no tiene nada. Él dice que estos mantinianos son algo así como, si concebimos un partido de fútbol, ellos serían los árbitros. Ellos serían los que hacen que los reptilianos no puedan avanzar un poco más en su agenda de nuevo orden mundial y de dirigir un poco pues esos deseos, ¿no? de manipular al ser humano. Entonces, estamos en un momento en que vamos viendo que es tremendo la cantidad de razas extraterrestres y alienígenas de todo tipo que nos visitan y que tienen un montón de intenciones diferentes. Y ha llegado un punto ya en que uno puede pensar que incluso si le implantan algún tipo de chip, pues a lo mejor no podemos juzgar si es negativo. Porque claro, Juanjo Benítez decía hace unos años, no, es que si te ponen el chip son malos. Son malos seguro. Porque ellos no necesitan, para saber tú dónde estás, implantarte nada. Oye, ¿cómo lo sabemos eso? ¿Hemos estado ahí para hablar con ellos, para conocer sus intenciones? A ver, ese es un tema que es lo que te he dicho antes, no podemos fanatizarnos ni asegurar nada al 100%, porque todo esto es muy complicado, muy complicado. Y parece que todos estamos conectados de alguna forma con varias razas alienígenas a nivel espiritual, es decir, a nivel karmático. ¿Por qué?
a una persona le toca ser abducida durante toda su vida, pasando ese calvario? ¿Crees que efectivamente es una pura casualidad? ¿O hay algo más? Hay algo más que los ata a ellos. Yo siempre recordaré las palabras que me decía un abducido amigo mío, que me venía a ver a las 8 de la mañana, se presentaba en casa y me decía: David, esta noche ha sido espantoso, me he visto ahí con unos seres, que tal, que cual, y yo le estuve apoyando muchísimo porque no tenía a nadie a quien poder contarle todo eso, ¿no? Y siempre me decía que él les preguntaba a estos seres: ¿por qué me hacéis esto? Y le decían: nos lo debes. Luego buscas otros casos en Estados Unidos y te encuentras con lo mismo. Bud Hopkins siempre contaba eso. Los seres siempre respondían: nos lo debes. Y eso da que pensar. Que en tantos puntos del mundo se estén dando los mismos testimonios, los mismos detalles. Eso es para mí una evidencia increíble. Da igual que sean católicos, musulmanes o analfabetos o ministros o intelectuales, da igual, todos hablan de lo mismo. David, ¿cuándo crees que se desvelará que están conviviendo con nosotros, que ya están aquí, o que realmente están viniendo estos seres multidimensionales? Hay dos posibilidades. Primera, que se desvele cuando los reptilianos y los poderes fácticos quieran dar un paso más allá de lo que han venido haciendo hasta ahora, es decir, que ya se pasen un poco de la raya y quieran instaurar este famoso nuevo orden mundial, implantación del chip, etcétera, etcétera, suprimiendo leyes o realizando algún atentado brutal, ponga en riesgo muchas vidas humanas, o lleguen a alcanzar una situación en la que desde luego se ponga en peligro la vida humana. Si hacen eso, van a intervenir el lado luminoso. Yo creo que si pasa eso, es un poco como un juego de ajedrez. Ahí hay unas normas, hay unas leyes. Si la cosa se pasa de madre, que digamos supere los niveles karmáticos estipulados por estas leyes cósmicas, va a haber una intervención. Y se va a desvelar, probablemente no todo, pero buena parte de lo que se ha estado escondiendo durante los últimos 100 años. Luego, la segunda posibilidad es que el ser humano llegue a una masa crítica a nivel conciencial y lleguemos efectivamente a reunir un número determinado de personas en el mundo que despierten y que tengan el poder de visualización, de generar esas frecuencias de amor, de armonía, y con eso de alguna forma se vaya produciendo una especie de como de cadena de acontecimientos que poco a poco la gente vaya interesándose, abriéndose, sintiendo que algo está pasando. Entonces sí, entonces podría ser que hubiese una pequeña o una gran revolución. Muy bien, pues ahora ya la gente que nos está viendo, decirles que el sábado 29 de marzo en el Centro Elsa estaremos con David, con esa magnífica conferencia de 2 horas más preguntas, con lo cual, con estos vídeos programas que hemos ido haciendo, entrando en su canal, también veréis lo que él hace normalmente, tu canal de YouTube que es Rimbel45, ¿no? Creo. No, Rimbel35. Rimbel35, exactamente. Si no, en davidparcerisa.com podrán ver también, lo pueden seguir a él, que él normalmente también sale en vídeos programas con otros compañeros como José Luis y Cristian y otra gente que también hace videoprogramas como nosotros. Está toda la información de David y nada, os esperamos que vengáis a estas conferencias y si salen bien, como decimos, y gustan a la gente, pues haremos más. Bueno, pues David, pues muchas gracias por esta colaboración y bueno, tú mismo, si quieres terminar diciendo algo y acabamos. No, simplemente que en la conferencia a mí me gusta, una vez terminada la exposición del tema, pues que el público pueda preguntar y dedicar unos cuantos minutos, media hora si hace falta, de turno de preguntas del público, porque eso creo que es importante. Sí, esa media hora la tendremos y espero que la gente que esté viendo estos vídeos programas ya se preparen preguntas y cuando te escuchen en la ponencia realmente saquen una síntesis de lo que realmente quieren decir. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias a ti, amigo. Hasta luego, Leo.